Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo la Palabra. Ya hoy vamos a terminar las cartas del apóstol Pablo. Ya estamos entrando a la recta final de esta serie maravillosa donde hemos venido viendo cada uno de los libros de la Biblia en un panorama general, obviamente. Y las cartas de Pablo son 13, así que hoy veremos la 13ª carta, la carta del apóstol Pablo a Filemón. Recordemos que las traducciones de nuestra Biblia no están en orden cronológico. ¿Por qué Filemón es la última carta del apóstol Pablo? No porque haya sido la última que escribió. Recordemos que cuando vimos 2 Timoteo, dijimos que 2 Timoteo fue su última carta. Filemón hace parte de lo que dijimos cuando estudiamos Efesios, Colosenses y Filipenses. Hace parte de las cuatro cartas de la prisión. El apóstol Pablo estuvo prisionero en Roma, o prisionero de Roma, mejor, entre el año 60 al 62, una de sus muchas prisiones. Y allí él escribió 4 cartas, o al menos tenemos conocimiento de 4 cartas, posiblemente escribió más. En Colosenses se menciona aún la carta a la Odisea, que no tenemos. Pero entendemos que se escribe en Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Por qué entonces Filemón es la última? Porque Filemón es la carta más corta que escribe el apóstol Pablo. Tan solo un capítulo, tan solo 25 versículos. Te demoras literalmente 5 minutos leyéndola. Sin embargo, quiero decir algo que espero no suene extraño, sino al contrario, que nos anime a leer la palabra de Dios. A pesar de esta ser la carta más corta del apóstol Pablo, creería que es la carta más fuerte, más maravillosa y que más debe impactar nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es esto, mis hermanos? Aunque es muy corta, es maravillosa, pero quiero decir 2 cosas en esta introducción para ir a un par de pasajes en la introducción y luego ir a unos puntos que quiero que veamos. Lo primero que quiero decir es que Filemón, quien es el receptor de esta carta, es un hombre que vivía en Colosas. Era también un colosense. De hecho, Filemón era el anfitrión de la iglesia en Colosas, lo que significa es que la iglesia se reunía en la casa de Filemón. Filemón se convirtió al cristianismo por el ministerio del apóstol Pablo, posiblemente en Éfeso. No sabemos la fecha exacta, pero lo cierto es que Pablo conocía a Filemón, a su esposa, Apia, y posiblemente Aristarco es el hijo de Filemón y Apia. Y lo interesante es que Pablo conocía a esta familia, lo que quizá Pablo no sabía hasta que Epafras llegó a Roma, en la cárcel cuando estaba Pablo, a contarle que había en Colosas una iglesia, pero Pablo parece ser que no sabía que había una iglesia en Colosas, pero sí conocía a algunos cristianos de Colosas, como a Filemón. Nuevamente, Filemón se convirtió en el ministerio del apóstol Pablo. Así que Pablo conocía a esta preciosa familia. Y lo curioso es que Filemón literalmente es un nombre griego que significa amante o amador o amoroso, cariñoso, tierno, una persona de mucho afecto. De hecho, la palabra filial, de donde viene el nombre Filemón, es nuestra palabra, desde donde viene nuestra palabra familia. Lo más familiar que tú tenías era llamarte Filemón. Literalmente significa amoroso. Pero aquí es donde viene una de las cosas más interesantes en todo el contexto de esta carta. Entonces, parece ser que Filemón no solamente es el anfitrión de la casa donde se reúne la iglesia, es decir, parece ser que Filemón también es un pastor o uno de los varios pastores. Al menos por la carta podemos entender que esta iglesia tenía 3 líderes principales. Uno de ellos, Epafras, quien fue el que viajó hasta Roma para contarle a Pablo que había una iglesia en Colosas. Ya eso lo vimos en Colosenses, para quienes estuvieron con nosotros. Estaba también Filemón, posiblemente uno de los líderes, posiblemente quizá el pastor principal, no lo sabemos. Estaba Aristarco, el hijo de Filemón, muy seguramente el hijo, aunque no estamos seguros de ello, pero al menos estos 3 líderes estaban allí en esta iglesia. Y ahora, lo segundo que quiero decir en esta introducción es el contexto de la carta. ¿Por qué Pablo le escribe particularmente una carta a Filemón, si ya le envió una carta a la iglesia en Colosas? Es que resulta que la carta a Filemón tiene un contexto muy particular. Filemón fue una de las primeras cartas que vimos en esta congregación hace muchos años. Quizá alguien se acuerde de ello. Y aunque es muy corta, de verdad es tan preciosa, tan profunda. Y es que esta carta tiene el contexto de que Filemón, como era un hombre adinerado, era un hombre pudiente de esa época, él tenía esclavos. Alguien podría decir, pero ¿cómo que esclavos? ¿Y por qué si Filemón era un hombre de Dios, de hecho hasta era un líder, por qué tenía esclavos? Yo quiero aclarar esto porque es muy importante y es el centro de esta carta. Ya vamos a ver por qué. En la antigüedad sí, la esclavitud estaba mal y la esclavitud sigue estando mal hasta el día de hoy. Y aunque muchos dicen que la esclavitud se abolió, eso es mentira, todavía hay esclavos en muchos lugares.
Pero es necesario entender que en el contexto del primer siglo había esclavitud y muchos esclavos sufrieron terriblemente por esa crueldad que se cometió. Pero había otro asunto. Y es que para muchas personas lo mejor que les podía pasar era ser esclavos. ¿Cómo así? Sí. Resulta que es que los esclavos no estaban en mejores condiciones que la mayoría de libertos o de las personas que eran libres. Es más, el asunto aquí no era si había conflicto o no con la esclavitud. El asunto era qué clase de amo tenías. Si tenías un amo malvado y perverso, era lo peor que te podía pasar. Pero si tú eras esclavo y tenías un buen amo, posiblemente era lo mejor que te podía pasar. Tanto que había muchos esclavos con buenos amos que llegaban hasta ser ricos, a alcanzar su libertad, a progresar, a salir adelante. De hecho, la mayoría de las personas educadas eran los esclavos. Porque cuando tenías un buen amo, ese amo se encargaba de darte todo lo que tú necesitabas, obviamente le servías a él, pero normalmente también eran los esclavos los que muchas veces educaban a los hijos de los amos, eran los esclavos los que llevaban la contabilidad y los que llevaban la mayordomía de sus granjas, eran los esclavos los que muchas veces se convertían en abogados para defender a sus amos. Es decir, en otras palabras, era prácticamente la mano de obra calificada de la época. Lo que digo, si tenías un amo malo, terrible, te podían mandar a una mina o te podían matar. Pero si tenías un buen amo, tenías más oportunidades de ascender, de crecer laboral, económicamente, hasta socialmente, que una persona libre. Voy a ponerles un ejemplo. Los esclavos del emperador eran las personas más influyentes y pudientes de la época. De hecho, si tú eras esclavo del emperador, tenías la ciudadanía romana y tenías los privilegios que no tenía ningún otro ciudadano. Entonces, sí podemos ver ese ejemplo. Ahora, no es que esté de acuerdo con la esclavitud, sino que en el contexto de la época, vamos a decirlo de esta manera, si tú así fueras cristiano, tú podías tener esclavos, claro, los tratabas bien, eras un buen amo, porque ellos eran los que normalmente trabajaban o tenían muchos cargos o tenían muchos oficios que normalmente las personas que eran libres, como no tenían tampoco recursos, de hecho a veces eran más pobres que los mismos esclavos, no podían ejercer. Entonces no es que esté a favor de la esclavitud de ninguna manera, pero en ese contexto para muchos era mejor ser esclavos. Y Filemón pues tenía esclavos que trabajaban para él. Y resulta que un esclavo particular de Filemón, que se llamaba Onésimo, que es precisamente por lo que se escribe esta carta, se le voló, se le escapó a Filemón. No porque Filemón hubiera sido malo con Onésimo, sino precisamente porque como Onésimo era un hombre amador, un hombre lleno de amor, de gracia, de misericordia, lo que hemos visto a veces a la luz de la palabra de Dios, lo que pasa, lo que hemos visto a la luz de la palabra de Dios, ¿qué pasa a veces? Cuando tienes a una persona buena, como el dicho, das un dedo y se te toman toda la mano. Tratas bien a las personas, pero se aprovechan de ti. De hecho, el asunto aquí es que Onésimo se escapa posiblemente defraudando, robándole a Filemón, porque ya sabes, si eres un esclavo, ¿cómo te vas a ir hasta Roma? Porque resulta que Onésimo se conoce o se encuentra con Pablo en Roma. Así que Colosas es Asia, Asia Menor, eso es, Asia Menor también queda donde hoy es Asia, pero no el continente. Eso es lo que hoy es Turquía, pero Roma obviamente es Europa. ¿Cómo te costea siendo un esclavo un viaje hasta Europa? Hasta Roma. Obviamente Onésimo se le voló con posiblemente mucho dinero a Filemón. Lo defraudó. Pero aquí es donde viene lo más impactante. Y sé que me estoy demorando en esta introducción, pero es que hay un asunto. A Filemón no había que contarle esta historia. Filemón la conocía, nosotros posiblemente no la conocemos, al menos la mayoría. Y es que todo esto es lo que envuelve esta carta, por eso es tan particular. Recordemos, posiblemente Filemón es el pastor principal de la iglesia en Colosas. Tenía esclavos y Onésimo se aprovechó y se le fue y le hizo mucho daño. Posiblemente se le llevó mucho dinero. Pero en Roma, Pablo se encuentra con Onésimo o Onésimo se encuentra con Pablo. Y adivinen qué pasó. Pablo le predicó a Onésimo y fue transformado y cambiado por el poder de Dios. Y ahora Pablo está en una disyuntiva en esa época legal. De hecho, ahora Onésimo le está sirviendo al apóstol Pablo en la cárcel y le está haciendo de una ayuda enorme. Pero si Pablo retiene a Onésimo, legalmente, literal, según las leyes romanas, Pablo está infringiendo las leyes romanas. Porque cuando un esclavo huía y era encontrado, quien lo encontraba tenía que devolverlo a su amo. Pero aquí viene el asunto más interesante. Según las leyes, Onésimo debía pagar lo que había hecho, el mal que había hecho, y podía pagarlo de varias maneras. Siendo azotado, siendo esclavizado de por vida, siendo encarcelado
o hasta siendo ejecutado. Aquí es donde está el asunto de esta carta. ¿Qué va a hacer Pablo si Pablo ahora conoce a Onésimo? De hecho, ahora Onésimo es cristiano, fue transformado y cambiado. ¿Qué tiene que hacer Pablo ahora? Pues ¿saben qué hace Pablo? Envía a Onésimo con la carta a Filemón de vuelta a donde su amo. ¿Cómo va a reaccionar Filemón? ¿Qué le manda a decir Pablo en esa carta a Filemón? Hay tantos detalles en esta carta tan corta. Nuevamente, hace algunos años vimos esta carta, es preciosa. Solo 25 versículos y cada uno de estos versículos literal daría para una enseñanza. Pero obviamente no tenemos tiempo. Quiero que veamos un panorama general, por eso le he puesto como título a esta enseñanza generosidad en la palabra. Generosidad en la palabra y tranquilos. No voy a hablar de dinero. Precisamente es lo que quiero que veamos. ¿Cuál es la generosidad verdadera que necesitamos, de la cual nos habla la palabra de Dios? Creo que si hay una carta que nos lo muestra, es la carta a Filemón. Muchos han dicho que el centro de la carta a Filemón es el amor. Estoy de acuerdo. Otros han dicho que el punto principal de Filemón es el perdón, porque ya sabes, Pablo le dice a Filemón que perdone a Onésimo. Estoy de acuerdo, pero es que creo que hay muchísimo en esta carta. Creo que es más bien la generosidad en todas estas áreas y muchas más que veremos en esta carta. Así que, ¿por qué generosidad? Porque lo mejor que tenemos para compartir con otros no es dinero, no queriendo decir que el dinero no sea necesario. Lo mejor que tenemos para compartir con otros es lo que la palabra de Dios nos enseña y es lo que quiero que veamos en esta carta. Antes de abandonar esta introducción, quiero que veamos los dos primeros versículos para ir a 5 puntos que quiero que veamos en esta hora. Filemón, único capítulo, versículos 1 y 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo, Pablo. Y esto empieza tan hermoso. Esta traducción dice algo interesante: prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Quiero detenerme ahí un segundo. El idioma original no dice así. Literalmente el idioma original dice yo, Pablo, prisionero de Cristo. O encadenado de Cristo. No dice por predicar la buena noticia o el evangelio, aunque obviamente Pablo estaba encarcelado por predicar de Cristo, pero en esta carta Pablo utiliza un lenguaje muy específico. Pablo está en la cárcel, está encadenado literalmente, pero él dice que más que un encadenado o un prisionero de Roma, ¿es un prisionero de quién? De Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Muchísimo, solo este versículo daría para una enseñanza literal. Lo que el apóstol Pablo está diciéndole a Filemón es, mira Filemón, de entrada lo que quiero que entiendas es que como hijos de Dios, como cristianos, cada cosa que nos acontece tiene un propósito. Cada cosa en nuestra vida, aunque a veces no la entendamos y por difícil que parezca, tiene un propósito en Dios. Y aunque yo se supone que estoy aquí encadenado, porque el Imperio Romano me encadenó por predicar de Cristo, a la final eso no es verdad. Si estoy aquí, es porque Cristo lo quiere. Si yo estoy en esta situación es porque Cristo quiere que esté encadenado. No sé si Pablo entendía por qué estaba encadenado, pero yo creo que hoy podemos entender un poco más. La mayoría de cartas que escribió Pablo las escribió desde la cárcel. Esta carta que estamos estudiando la escribió desde la cárcel. Dios no está limitado por unas cadenas que tenga un hombre. Dios no está limitado por el hombre. Dios es capaz aún de usar las peores circunstancias en nuestras vidas para su gloria. Es como si de entrada ya Pablo le estuviera diciendo a Filemón, esto que te pasó con Onésimo tenía un propósito en Cristo Jesús. Si mis cárceles, si mis prisiones tienen un propósito en Jesucristo, Filemón, quiero que tengas en cuenta esto. Nada sucede por casualidad. En Dios siempre hay planes y propósitos, aunque a veces no los entendemos. Junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, por eso entendemos que muy seguramente era pastor. Pablo solo utilizaba estas expresiones para las personas que Dios usaba en el ministerio, en predicar la palabra. Versículo 2, a nuestra hermana Apia, lo que decimos, por este contexto entendemos que era la esposa de Filemón, y a Arquipo, nuestro compañero en la lucha. Entonces entendemos muy seguramente que Arquipo es el hijo, posiblemente otro de los pastores en la iglesia en Colosas. Era una familia que bendecía o que Dios los bendecía grandemente al tener la iglesia en su propia casa, pero ellos también eran una bendición porque eran, digamos, la familia pastoral. Dice, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Pero esto es muy importante. ¿Por qué he traído esto en la introducción? Porque aunque es una carta, a partir de ahí, habla sino a Filemón, 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 y el asunto con Onésimo, entendemos por este versículo particularmente que la esposa debía enterarse del asunto. Que el hijo, quien posiblemente era el otro pastor, debía enterarse del asunto, y no solamente ellos dos, y toda la iglesia. ¿Qué va a hacer Filemón con esto? Aquí es donde entramos en el centro de esta enseñanza. Predicar es fácil,
Hablar es fácil. Enseñar verdades bíblicas, doctrinas, es muy fácil. Vivirlas es otra cosa. De hecho, esta es la carta, entre comillas, menos doctrinal de Pablo. Es una carta que cualquier persona puede entender, pero a la vez es la más doctrinal. Porque en esencia lo que está enseñando Pablo en esta carta es, mira, Filemón, amo y me encanta que seas el pastor de esta iglesia, junto con tu esposa y junto con tu hijo. ¡Qué bendición! Pero Filemón, más que predicar, necesitas vivir la verdad. Por eso te envío a Onésimo con esta carta. ¿Y qué le dice Pablo? Quiero que veamos solo 5 cosas. Hay mucho más, pero quiero que veamos solo estas 5 verdades en esta carta. Pablo, por medio de la palabra de Dios, por medio de esta carta, inspirado por Dios, le manda a decir a Filemón, quiero que seas generoso con Onésimo, porque tú eres un hombre muy generoso. Lo primero que quiero que veamos es generosidad amorosa. Ya lo dije, Filemón, cuyo nombre significa amoroso, tierno, compasivo, necesita más que tener un nombre que signifique eso. Necesita vivir la verdad y lo cierto es que Filemón la vivía. De hecho, según esta carta, parece ser que si había un hombre amoroso de verdad, no solo en su nombre, sino en la práctica, era Filemón. Pero es que, mis hermanos, es fácil ser tierno, amoroso con los hermanos. Uno ama a los hermanos. Es fácil ser tierno y amoroso con un hermano que está pasando un problema o una dificultad, pero cuando alguien le hace algún daño a uno, cuando alguien le ha hecho algo malo a uno, y Onésimo le hizo un mal muy grande a Filemón. Pero ¿cómo empieza Pablo hablando a Filemón después de esos saludos y decir que la gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ellos? Dice Filemón, versículos 4 al 9, Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti. Cada que Pablo se acordaba de Filemón, oraba y le daba gracias a Dios. Pablo estaba agradecido por un hombre como Filemón. ¿Por qué? Versículo 5, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús. Cada que alguien le hablaba de Filemón a Pablo, siempre le decía, Filemón, ese hombre es un hombre de fe. Ese hombre es un hombre que permanece firme en la fe de Cristo Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pero no solamente este era un hombre que predicaba y que enseñaba la fe verdadera, este era un hombre que también predicaba con sus acciones, con sus palabras, tierno, amoroso como ningún otro. Hacía honor a su nombre, Filemón. Pero ¿qué dice el versículo 6? Pido a Dios que pongas en práctica, y de aquí sale el título de esta enseñanza, la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. En otras palabras, lo que Pablo le dice a Filemón, mira, yo conozco tu fe, yo sé de tu fe, pero cada que alguien me habla de ti, escucho que tu fe sigue firme y que eres un hombre tierno y amoroso que vive la verdad de Dios. Sin embargo, también le pido a Dios que esa fe y ese amor desborden todavía mucho más. Que seas mucho más generoso. Lo más grande que tenemos para dar a otros se llama amor. Mis hermanos, el dinero, hoy lo tenemos, mañana no. El dinero es pasajero. El dinero no compra amor. Pero el amor verdadero a la vez, ¿de dónde viene? De Dios, de su palabra, de Cristo. Me encanta eso. Lo que Pablo le dice a Filemón es, ¿sabes? Para esto que te voy a pedir, necesito que seas más amoroso todavía de lo que tú siempre has sido. Y esto solamente es a través de Cristo. Versículo 7. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Filemón era un pastor de verdad, no solo de título. Filemón era un hombre que amaba de verdad, no solo de nombre, sino que lo vivía todos los días. ¿Quién quisiera tener un pastor como Filemón? Versículo 8. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Filemón, eres un hombre tan amoroso, tan tierno, tan compasivo. Eres un hombre de fe. Eres un hombre que anima a otros, que alienta a otros. Pero necesito pedirte un favor. Y aquí es donde me encanta esto. Si vemos, mis hermanos, que Pablo no está siendo aquí teólogo, no está utilizando un lenguaje que nadie puede entender. Cualquiera puede entender este lenguaje, pero está expresando de manera vívida las verdades más grandes del Evangelio. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo. Lo que Pablo le está diciendo es, mira, Filemón, el favor que yo te quiero pedir, yo te lo podría exigir como alguien que dice, es que mira, es que la palabra de Dios dice esto. Tenemos que hacer esto porque la palabra de Dios lo dice. Uno podría exigir de esa manera. Pero cuando alguien realmente conoce a Cristo, conoce su palabra, conoce su verdad, hacer lo correcto no es algo en lo que lo tengan que obligar. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo. Filemón, tú como un pastor, yo podría decirte, Filemón, tú como un hombre de Dios y que enseñas a la iglesia, tú tendrías que hacer eso. Estás obligado a hacerlo, pero sabes, no lo hago de esa manera. Porque es correcto que lo hagas, sí, es lo correcto. Pero,
Versículo 9, pero por amor. Ahí está el evangelio vivo y encarnado. Prefiero simplemente pedirte el favor. Cuando tú sabes que una persona conoce a Cristo, no tienes que obligarla. Cuando tú sabes que una persona realmente ha conocido el amor de Dios y la verdad de Dios, tú no tienes que imponerle ni obligarle que haga lo bueno, que haga lo que es correcto. Tú sencillamente puedes decirle lo que es correcto y esa persona lo va a hacer desde su corazón. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Mis hermanos, qué diferentes son las cosas cuando estamos en Cristo Jesús. Qué diferentes son las cosas cuando a veces sea una situación difícil, tú sabes que con quien vas a tratar es una persona que tiene a Dios en su corazón. Nuevamente, no necesitas manipular a esa persona. No necesitas imponerle nada a esa persona. Solamente con recordarle las verdades de Dios, esa persona va a querer hacer las cosas desde su corazón. Y como Filemón era un hombre que no solamente su nombre significaba amoroso, sino que de verdad era amoroso, este era un hombre que seguramente iba a atender a la petición tierna y amorosa del apóstol Pablo. Tanto que ya casi al final de la carta, solo 25 versículos, pero en el versículo 20 me quiero adelantar, pero quiero que veamos cómo empieza a cerrar Pablo esta carta. Es lo mismo, es el mismo punto. Versículo 20, sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor, por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. En primer lugar es el amor. La carta está impregnada de amor. Pero ¿cuál es el asunto? Porque no es simplemente amor. Porque Filemón ya era un hombre amoroso. Era más que amor. Pablo le está diciendo, Filemón, necesito que ese amor en Cristo desborde aún más. Porque sabes, tú le has hecho mucho bien a las personas con tu amor en Cristo, a la iglesia. Pero necesito que ahora se lo hagas, que le des mucho, mucho, mucho más de ese amor que Cristo te ha dado a Onésimo, quien te hizo daño. Nuevamente, mis hermanos, amar a quienes amamos, amar a quienes nos aman, amar a quienes nos hacen bien, es fácil, ¿cierto? Pero amar a quienes nos han hecho daño, se necesita mucha generosidad. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero si tenemos a Cristo, tenemos el amor más grande y Él es capaz de darnos esa clase de amor. Por eso, en segundo lugar, es generosidad bondadosa. Porque amor no solo son palabras bonitas, o lo que digo, no es solamente tener un nombre bonito. Tú le puedes, para ti que eres padre, le puedes colocar el nombre que quieras a tu hijo. Y puede tener un significado maravilloso. Pero sabes, lo que necesitan nuestros hijos no es un nombre que signifique mucho, sino aquel que es capaz de hacer verdad esas maravillosas verdades que pueden significar los nombres en nuestras vidas. Porque, ¿qué le dice Pablo a Filemón en el versículo 7? Quiero que volvamos a ese versículo, ya lo vimos, pero quiero enfatizar algo allí. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Y quiero decir que aquí utilicé la palabra bondad por esta traducción, pero quiero decir que en el idioma original aquí se utiliza una palabra que no existe en nuestro idioma español. Pablo lo que le dice a Filemón es que, Filemón, yo te conozco, yo sé lo que tú has hecho. Y la palabra que aquí se traduce bondad sería, es que no sé si existe esa palabra, entrañabilidad. ¿Alguna vez has escuchado el famoso hijo de mis entrañas? Es decir, ese hijo que tuve dentro de mi vientre. Literalmente lo que dice el idioma original es que Filemón, cuando alguien estaba en un problema, en una dificultad, Filemón con los demás era entrañable. Es como si, digámoslo así, él se embarazara del problema de las personas. Como si él cargara con los problemas y las dificultades de otros. Si Filemón no podía dormir y se trasnochaba, era porque se había dado cuenta que alguien la estaba pasando mal, que estaba sufriendo. Era un hombre entrañable. Era un hombre que no se conformaba simplemente con darse cuenta que a alguien le estaba yendo mal. Este hombre cargaba con esa situación. Pero ¿para qué le está diciendo Pablo todo esto? Mira, Filemón, pero es que Onésimo te hizo daño y necesito que hagas eso mismo con Onésimo. Por eso esto es generosidad en la bondad. Tú has sido muy bueno. Tú te das cuenta que alguien está en un problema y en una dificultad y parece que tú mismo te echas esa carga en tus propios hombros. Pues necesito que ahora lo hagas así con Onésimo. Sí, él te hizo daño, pero si tú eres así, no dejes de serlo, ni con aquel que te hizo tanto daño. Por eso que dicen los versículos 10 al 12, te suplico que le muestres bondad, la misma palabra, a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Mira, Filemón, Onésimo te hizo tanto daño porque no era cristiano. De hecho, aquí es donde viene lo interesante. ¿Saben que literalmente en el idioma original Onésimo significa útil? Filemón, este que tiene por nombre útil, fue un inútil que te hizo tanto daño.
pero ahora él tiene a Cristo. Y cuando Cristo llega a la vida de una persona, su vida es cambiada. Y de hecho, él es mi hijo en la fe. Filemón, por favor, esa bondad, esa entrañabilidad que tú tienes para con las personas, te ruego que la muestres con Onésimo. Pero también tengamos en cuenta esto. Onésimo ya dejó de ser un bribón. Este es un hombre que ha sido cambiado por el poder de Dios. Este es un hombre que ahora conoce a Cristo y su vida ha sido transformada de una manera sin igual. Eso es lo que pasa cuando conocemos a Cristo. Precisamente aquí viene un juego de palabras. Este versículo 11 es tan interesante. Onésimo no fue de mucha ayuda o de mucha utilidad para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Si lo leyéramos en el idioma original, literalmente sería como un trabalenguas. ¿Por qué? Vamos a intentar leerlo como literalmente lo leerías en griego. Útil, que es lo que significa onésimo, no fue de mucha utilidad para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Aunque en el idioma original dice, pero ahora útil, nos es útil a los dos. Este útil era un inútil, pero por Cristo, ahora onésimo es demasiado útil. ¿Vemos cómo está el Evangelio encarnado en esta historia? Literal, mis hermanos, esto daría para una novela espectacular o una película que sacaran en Hollywood. Es maravilloso lo que hace el Evangelio en la vida de las personas. Y aquí está el versículo 12. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Este que te fue tan inútil, este que te hizo tanto daño, ahora conoce a Cristo y es mi hijo. Y con él va mi corazón, te lo devuelvo para que le muestres misericordia, para que le muestres amor, para que le muestres compasión. Precisamente esto nos lleva a nuestro tercer punto y es generosidad perdonadora. Te lo devuelvo para que le muestres o para que le otorgues perdón. Mis hermanos, solo cuando uno entiende la verdad de Cristo es que uno es capaz de perdonar hasta aquel que le ha hecho tanto daño. ¿Qué dicen los versículos 13 hasta el 17? Sigue ahí la historia donde la acabamos de dejar en el punto anterior. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado o me hubiera sido de mucha utilidad, me hubiera ayudado de tu parte. Literalmente ahora Onésimo está sirviendo de una manera impresionante a Pablo en la cárcel en Roma. Y Pablo lo que le está diciendo es, mira, Filemón, yo podría quedarme con Onésimo y sería de una ayuda enorme, sería tan útil para mí. Versículo 14, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Si notamos lo que está haciendo el apóstol Pablo. Pablo pudo haberle escrito una carta a Filemón diciéndole, me encontré a Onésimo, ahora es cristiano y me está sirviendo. Muy posiblemente Filemón pudo mandarle una carta de vuelta a Pablo diciéndole, está bien, quédate con él, que no vuelva por aquí a hacerme daño. Pero Pablo sabe cómo son las cosas verdaderas. No quise hacer nada sin tu consentimiento. De hecho, preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación, como ya nos lo había dicho la palabra de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 15? Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Mira, Filemón, este es el asunto. Es que perdiste a Onésimo, pero ahora lo puedes tener para siempre. Y aquí hay una verdad tan preciosa. Antes, ¿quién era Onésimo? Solo un esclavo que le había costado bastante dinero, porque de hecho quiero decirlo, los esclavos costaban muchísimo en esa época. Sí, era un esclavo que le había costado muchísimo dinero a Filemón. Pero es que resulta que ahora Onésimo no era un esclavo, era un cristiano. Y aunque pudiera llegar a ser nuevamente un esclavo de Filemón, este hombre ahora no solamente convertiría un tiempo en esta tierra con Filemón, sino que Filemón y Onésimo. La pregunta que quiero hacer es, ¿en dónde están en este momento? Quiero decirlo, de hecho, según la tradición y según la historia, Filemón fue muerto como mártir en el imperio de Nerón. Ya saben, ese perverso emperador romano que le hizo tanto daño a la iglesia, que la persiguió tanto, posiblemente el mismo que mató al apóstol Pablo y a muchos otros cristianos. Pero esto es lo más interesante, tarde o temprano Filemón partió a la eternidad y tarde o temprano Onésimo también. ¿Dónde están Pablo, Onésimo y Filemón en este momento? En la eternidad. Esa es la misma verdad cuando conocemos a Cristo. Si tú tienes a Cristo, si yo tengo a Cristo, mis hermanos, esto aquí es pasajero, pero tarde o temprano llegaremos al lugar donde realmente pertenecemos a la eternidad. Así que eso es lo que le está diciendo Pablo. Mira, Onésimo
no es simplemente un esclavo para ti. Onésimo es más que esto. Precisamente, ¿qué dice el versículo 16? Él ya no es como un esclavo para ti. ¿Quién es Onésimo ahora para Filemón? Es más que un esclavo. Es un hermano amado, especialmente para mí. Esta persona que le hizo tanto daño a Filemón, ahora que conoció a Cristo Jesús, es un hermano en Cristo. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Lo que les decía, Filemón podía legalmente al menos mandar a azotar a Onésimo, o al menos que lo metieran a la cárcel para que le pagara todo lo que le debía, o retenerlo como esclavo para siempre sin ninguna oportunidad, hasta mandarlo a matar. Pero ¿qué le dice Pablo? Literalmente perdónalo. Y ahora trátalo como ¿qué? Como un hermano amado en Cristo Jesús. Ahora será de más valor para ti. Antes pagaste unas cuantas monedas por él, pero ahora lo tienes para siempre como hermano en Cristo Jesús, como persona y como hermano en el Señor. Muy grande esta petición, ¿no? Lo que digo, hacerle bien al que nos ha hecho bien, oh, qué fácil. Pero hacerle este bien a quien nos ha hecho tanto daño, eso lo hace el Evangelio. Eso es lo que hace Cristo Jesús. Con un hombre transformado y cambiado como Onésimo, con un inútil, literal, que ahora es útil en las manos del Señor. Ahora la pregunta sería, ¿quién se niega a esta petición si realmente tiene a Cristo Jesús? Y mucho más si es el pastor. Filemón era el pastor. Alguien diría, le va a tocar porque es el pastor. Notamos que aquí Pablo ni siquiera le está diciendo porque eres el pastor, porque él es tu hermano en Cristo Jesús. Como persona, no trates más a Onésimo como un esclavo, trátalo como una persona. ¿Sí ven lo que hace el Evangelio? Por eso es que el Evangelio no abolió la esclavitud. ¿Sabe qué hizo el Evangelio? Colocó en la misma dignidad a todos los creyentes, aunque fueran los amos o los esclavos, aunque fueran hombres o mujeres. ¿Quieres encontrar dignidad y sentido a la vida? Conoce a Cristo y en Cristo, Cristo nos da igualdad y dignidad a todos sin importar los estratos sociales, porque todos llegamos a ser uno en Cristo Jesús. Él es ya una persona, un ser humano, alguien igual que tú. De hecho, es tu hermano en el Señor Jesucristo. Oh, qué glorioso es lo que hace el Evangelio de Cristo Jesús. Versículo 17. Así que, si me consideras tu compañero, otro punto que quise tomar de allí, pero no nos basta el tiempo. Si me consideras tu hermano en Cristo, si realmente tú sientes algo por mí, es el apóstol Pablo. ¿Cuánto amor sentiría Filemón por Pablo? Pero si sientes esto por mí, recíbelo a él como me recibirías a mí. Nuevamente, Pablo fue el que le predicó a Filemón el Evangelio. Y Filemón ahora es un pastor y la iglesia se reúne en la casa de de Filemón y en la casa de su esposa y hasta su hijo es pastor. ¿Cómo amaría esta familia Pablo? ¿Cuánto amor le expresaría a esta familia el apóstol Pablo? ¿Qué dice Pablo? Pues exprésale ese mismo amor a Onésimo. Imagínense, tratemos de soñar por un segundo, que literalmente el apóstol Pablo se pudiera levantar de la tumba y dijéramos, el próximo domingo viene a predicar el apóstol Pablo. Yo creo que este lugar, no cabría la gente en este lugar, ¿cierto? Era el apóstol Pablo. ¿Cómo recibiríamos al apóstol Pablo? ¿A quién le gustaría escuchar una enseñanza del apóstol Pablo? ¿A quién le gustaría llevarse el apóstol Pablo para estar con el apóstol Pablo una semanita en la casa? Es lo que le está diciendo Pablo a Onésimo. Perdón, a Filemón sobre Onésimo. Recíbelo como me recibirías a mí. Perdónalo. Y ahora trátalo como tu hermano en Cristo. Trátalo como me tratarías a mí, el apóstol Pablo, a quien dices que tanto amas. Mis hermanos, esto es lo que hace el Evangelio. Por eso ya lo vimos un poco, pero aquí lo quiero enfatizar. Por eso esto es generosidad eterna. Lo más grande que le podemos compartir a otros es el Evangelio que nos salva y nos lleva a la eternidad. Porque cuando tú y yo recibimos la vida eterna de Cristo Jesús, es cuando todas las cosas empiezan a caer en su lugar. Se los aseguro. Si Filemón no hubiera sido un cristiano, ¿hubiera atendido a estas palabras? Si una persona no conoce de Cristo, ¿aceptaría un consejo de estos? Absolutamente no. Quien no conoce a Cristo, ¿cuál es el dicho? El que me la hace, me la paga. O la famosa frase, yo perdono, pero no olvido. Está bien que regrese, pero ahora sí le voy a apretar duro. Pero cuando conocemos a Cristo, ahí está. No me alcanzo a imaginar ese reencuentro de Filemón y Onésimo. No sé cómo se abrazarían, no sé si llorarían juntos. Pero mis hermanos, el asunto es que
Ahora Onésimo no era un esclavo de otro hombre. Ahora Onésimo era salvo. Ahora Onésimo tenía la vida eterna. Ahora el precio que se había pagado por Onésimo no habían sido unas cuantas monedas de oro o de plata. El precio que se había pagado por Onésimo era la preciosa sangre de Cristo, la misma sangre que se había pagado por Filemón. Ahora Onésimo, Filemón y Pablo tenían el mismo precio porque el precio que tenían en sus vidas, que se había pagado por sus vidas, no solo una vida pasajera, sino eterna, fue la preciosa sangre de Cristo Jesús. Si vemos que el Evangelio se puede predicar de tantas maneras, sin términos teológicos, pero aquí está el Evangelio vivo y encarnado. Es la eternidad lo que está ahora sosteniendo a estos hombres, la eternidad de Cristo. Versículos 18 y 19. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, por supuesto que lo perjudicó, por supuesto que le debe, ¿qué dice Pablo? Cóbramelo a mí. ¿Vemos el Evangelio? ¿Qué está haciendo Pablo? Lo mismo que hizo Cristo. Lo mismo que hizo Cristo. ¿Con qué le íbamos a pagar nosotros la deuda que teníamos para con Dios? ¿Qué hizo Cristo? Vino a esta tierra, se hizo hombre, tomó la deuda nuestra, tomó nuestros pecados y en esa cruz pagó por ellos. ¿Qué está haciendo Pablo? Mira, Filemón, no te atrevas a tratar mal a Onésimo, aunque te hizo daño, porque si algo te debe, si te perjudicó en algo, cóbramelo a mí. Pero es que no se quedó allí, versículo 19. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Me encanta tanto esto. Recordemos que Pablo normalmente no escribía sus cartas. De hecho, ya lo vimos en el primer versículo. ¿Quiénes escriben esta carta? Pablo y Timoteo. Muy seguramente Pablo está dictando, Timoteo está escribiendo, pero parece ser que en este momento el Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, préstame la pluma y la tinta. Yo voy a escribir esto con mi propio puño y letra. Voy a echar aquí mi firma. Si te debe algo, yo escribo esto, yo te lo pagaré. Y aquí está mi firma, por si quizás quieres dudar de mí. Mis hermanos, ¿no está el Evangelio allí? Maravilloso. Alguien pagando la deuda por otro y diciendo, restitúyelo. Lo que Cristo hizo por nosotros. Pagó la deuda por nosotros y nos lleva a la eternidad, nos restituye. Aunque Pablo dice, y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Y no te voy a decir más nada, Filemón. Solo espero que recuerdes que tu alma, que ya está segura en los brazos de Cristo y que va rumbo a la eternidad, está yendo a la eternidad porque por la gracia de Dios yo te prediqué el Evangelio. Mis hermanos, ahí es donde vemos cómo el Evangelio es capaz de obrar aún en la situación más difícil de esta vida. Por eso en la iglesia la consejería que necesitamos es no solamente la consejería bíblica, sino el Evangelio. Como la serie de los domingos, el Evangelio para los santos. El Evangelio lo necesitamos todos los días de nuestra vida. ¿Quieres realmente solucionar tus problemas con tus hermanos, amigos y vecinos? Coloca el Evangelio en el centro, coloca a Cristo en el centro. Porque Él nos ha dado lo que nadie pudo darnos, la más grande generosidad. ¿Quién nos ha amado más que Cristo? ¿Quién nos ha perdonado más que Cristo? Y cuando uno sabe lo que Cristo le ha perdonado, ahora que Filemón sabe cuán alto precio se pagó por él, sí, por Filemón, el Hijo de Dios en una cruz, ¿cómo no va a perdonar a Onésimo? Ahora que Filemón sabe que él va rumbo a la eternidad y que Onésimo es su hermano con quien va a caminar rumbo a la eternidad, ¿para qué seguir peleando por unas cuantas monedas? ¿Para qué seguir pensando solo en lo material? Sí, tarde o temprano eso se queda atrás. Pero lo que está delante nuestro en Cristo Jesús se llama eternidad. Cuando uno entiende esta verdad maravillosa es que las cosas son diferentes de verdad. Esto nos lleva a nuestro último punto y es generosidad ilimitada. Obviamente es consecuente. ¿A qué me refiero con esto? Por supuesto, si entendemos que lo que tenemos en Cristo es eternidad, ¿será que nuestro amor tendrá límites? ¿Será que nuestro perdón tendrá límites? ¿Será que nuestra generosidad en todas estas verdades que acabamos de ver tendrán límites? ¿Para qué tener límites en la bondad? ¿Para qué tener límites, mis hermanos, si la eternidad es nuestra? ¿Saben que a veces, tristemente, y digo tristemente porque nos pone tristes, tristemente nos encajonamos tanto en esta vida y a veces nos amargamos tanto solo por no ser generosos en lo que importa? Nuevamente, ¿para qué el dinero? Si lo que necesitamos es amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Si lo que necesitamos es experimentar esa bondad unos con otros. ¿De qué sirven las cosas de esta vida cuando no somos capaces de expresar perdón hacia alguien que nos ha hecho daño? Pero qué diferente cuando sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros.
¿Para qué disgustarnos y estar peleándonos entre nosotros si vamos a pasar juntos la eternidad? Mis hermanos, por eso es que cuando uno entiende esto, no hay límites. Si hay que perdonar, perdonamos. ¿A alguien aquí le han hecho más daño que el que Onésimo le hizo a Filemón? ¿Hay alguien que te haya hecho más daño que el que Onésimo le hizo a Filemón? Y si alguien no quiere perdonar, ¿por qué no perdonarlo? Bueno, más fuerte aún, ¿alguien te ha hecho tanto mal como el mal que nosotros hemos hecho contra Dios? ¿Alguien ha pecado tanto contra ti como el pecado que nosotros hemos cometido contra Dios? Y si Dios nos ha perdonado, ¿para qué seguir guardando el odio? ¿Para qué seguir guardando el rencor? Cuando entendemos esto, nuestro perdón será ilimitado, porque Dios nos ha transformado y nos ha cambiado. Versículo 21. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido. ¿Y qué? Y aún más. Qué fuerte esto. Mis hermanos, qué verdad tan preciosa. Mientras escribo esta carta, mientras estoy escribiendo estas líneas, Filemón, estoy seguro de algo. De algo puedo estar completamente seguro. No solamente vas a hacer lo que te pido, vas a hacer aún más. Podemos ver, por eso para mí el centro no solamente es el amor. En esta carta hay amor como ningún otro. Gracia, misericordia, generosidad, bondad. O mejor, bondad, misericordia. Pero ¿cuál es el centro? Generosidad. Filemón, has expresado tanto amor, necesitas más amor para expresárselo a Onésimo. Has sido bondadoso con otros, necesitas ser más generoso con Onésimo porque te hizo daño. Has perdonado a muchos, sé que sí, pero este hombre te hizo mucho daño, así que necesitas perdonarlo mucho, tienes que ser generoso con ese perdón. Y recuerda, porque vas rumbo a la vida eterna junto a Onésimo. Mis hermanos, pero para mí lo más importante de la manera en la que quiero concluir esta carta es literalmente como concluye la carta, versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Mucho más que decir, pero es un panorama general. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. ¿Por qué Filemón era un hombre amoroso? No fue porque le pusieron Filemón, porque conoció de Cristo, la gracia. Porque Filemón iba a hacer mucho más, y seguro que lo hizo. Perdonar tan generosamente aún el agravio que le hizo Onésimo. Porque Filemón era un hombre tan entrañable, de tanta bondad, de tanta compasión. Porque había conocido a Cristo, su eternidad. Porque había conocido la gracia de Dios. Mis hermanos, ninguno de nosotros podría hacer nada de estas cosas si no fuera por la gracia de Dios, porque Dios ha puesto su espíritu en nuestro espíritu. ¿Cómo concluye literalmente el apóstol Pablo esta carta? Y Filemón, y esto es posible solamente porque la gracia del Señor está en tu espíritu, está en tu vida, está en tu corazón. Y esto no solamente para Filemón, sino que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Solamente podremos encarnar esta verdad y vivir la verdad del Evangelio si realmente ha ocurrido una obra en nuestro corazón. Por eso, como lo hemos visto en las demás cartas, y aquí es donde quiero enfatizar esto, los teólogos no colocan la carta de Filemón dentro de las cartas pastorales, pero si hay una carta pastoral, es Filemón. Los teólogos no colocan la carta de Filemón en las cartas teológicas porque ya sabes, no encuentras aquí la doctrina de la justificación o de la regeneración, el nuevo nacimiento, no aparece. ¿Cómo que no? Aquí vemos. ¿Qué pasó con Onésimo? Nació de nuevo. ¿Qué pasó con Onésimo? Fue justificado. ¿Qué pasó con Onésimo? Fue perdonado por Cristo. ¿Qué pasó con Onésimo? Pasó a la vida eterna y no solo Onésimo, Filemón. Allí están las verdades de la gracia de Dios, las doctrinas más maravillosas, pero vividas, que es lo que finalmente importa. De nada me sirve conocer todas las doctrinas y hasta ser el pastor si no vivo esa verdad. Y ese es el asunto. Pero si lo puedo vivir, es solo por la gracia del Señor Jesucristo que llega a mi vida, que llega a mi propio espíritu. Por eso es que Pablo podía esperar que Filemón hiciera mucho más de lo que Pablo le estaba pidiendo en esta carta y que lo hiciera sin presión, que lo hiciera sin coacción, que lo hiciera no por obligación, sino con gusto, porque el amor de Filemón hacia las demás personas y el amor que Filemón iba a expresar hacia Onésimo, quien le hizo tanto daño, iba a venir de la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, quien había inundado su propio espíritu. Por eso la pregunta final es esa. ¿Quién llena nuestra vida? Si amamos, ¿de dónde viene nuestro amor? ¿Viene de Cristo? Si perdonamos, ¿de dónde viene nuestro perdón? ¿Viene de Cristo? Porque si el amor viene de Cristo, no nos cansaremos de amar.
Si la gracia viene de Cristo, no nos cansaremos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Si el perdón ha venido de Cristo, no nos cansaremos de perdonar porque tenemos en Cristo salvación y vida eterna. La pregunta aquí sería, ¿has recibido la generosidad de la cual nos habla la palabra de Dios? ¿Cómo es el título de esta enseñanza? Generosidad en la palabra. ¿Cuán generoso ha sido Dios contigo? ¿Cuánto te ha amado Dios? De tal manera nos ha amado que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuánto nos ha perdonado? Todos nuestros pecados. ¿Cuánta compasión ha tenido Cristo Jesús? El máximo ejemplo de generosidad no es Filemón. El máximo ejemplo de generosidad es Jesucristo. El Dios que salvó a Filemón y que le dio todo ese amor para perdonar a Onésimo, restituirlo y caminar juntos a la eternidad como hermanos. Nuevamente, Onésimo, Filemón, Pablo ya murieron, pero hoy la palabra de Dios nos está hablando a nosotros. ¿Queremos nosotros vivir de esta manera? ¿Queremos nosotros experimentar ese amor, esa bondad, ese perdón sin límites y caminar juntos a la eternidad a pesar de nuestras diferencias? Pues creo que la única manera de vivir esto es vivirlo a la luz de la gracia de Cristo Jesús. Por eso, aquí no quiero terminar diciendo, hey, yo soy así. Quiero que terminemos pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos regale esta generosidad de la cual nos habla la palabra. Porque sin su gracia no podríamos. Que si hoy necesitamos experimentar amor, darlo a otros, que sea de lo que ya Él nos ha dado a nosotros. Que si hoy necesitamos perdonar a alguien, que recordemos que Él ya nos ha perdonado más. Que todo esto venga de la gracia maravillosa de Dios. Porque en nuestras fuerzas no seremos capaces. Pero si Dios lo hace, Él es capaz de hacer aún mucho más de lo que podamos imaginar. Por eso, generosidad en la palabra. Si notamos que no hable de dinero. Porque hay algo más grande que el dinero. Pidámosle esto a Dios en esta noche. Pidámosle esta generosidad, el amor, la bondad, el perdón, sin límites. Que lo que Cristo nos ha dado se exprese en nuestras vidas hacia los demás. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque en esta hora una vez más has hablado en nuestras vidas. Padre, de nada sirve pararnos en este lugar o venir a este lugar a sentarnos a escuchar tu palabra. Si luego no la ponemos por práctica, no la ponemos por obra. Como dice también tu palabra, que no seamos solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Pero obviamente aquí estamos ante la verdad más fuerte, la generosidad más grande. Posiblemente hasta para nosotros puede ser más fácil despojarnos de nuestro dinero. Pero como dice tu palabra, aun cuando entregara mi cuerpo para ser quemado como mártir, pero si no amo, no soy nada. ¿De qué me sirve aún compartir mis bienes con otro si hay otra persona a quien le guardo odio y rencor y no puedo perdonar? Padre, en esta hora queremos pedirte estas bendiciones, esta generosidad que tú nos has dado. Gracias porque hoy podemos llamarte Padre, porque tú nos has perdonado, porque nos has amado con amor eterno, porque tú has sido bueno, compasivo, misericordioso, bondadoso sin límites, tanto que nos has dado eternidad. Pero Padre, no solamente queremos creer esta verdad en nuestra mente, sino queremos que esta verdad llegue a nuestro corazón y la vivamos. Padre, si en esta hora necesitamos perdonar, que perdonemos por tu gracia. Si en esta hora necesitamos ser compasivos, bondadosos con alguien que quizá nos ha hecho daño, que podamos ser compasivos y mostrar esa compasión que tú nos has dado. Padre, que podamos perdonar a nuestros amigos, hermanos, vecinos y que lo más grande que tengamos para dar a otros sea esta generosidad y compartir la eternidad. Qué maravillosos son tus planes y qué perfectos tus caminos. Tú permitiste que Onésimo defraudara a Filemón y hasta le robara y lo enviaste hasta Roma. Seguramente los planes de Onésimo eran otros, pero allí lo alcanzó tu gracia, conoció tu evangelio, fue transformado y cambiado y finalmente regresó para caminar junto a la eternidad, para caminar a la eternidad junto a Filemón. Padre, que así seamos nosotros, que hagamos a un lado esas diferencias, que hagamos a un lado lo material, lo económico, lo físico, que es tan pasajero, y que juntos caminemos a la eternidad, justificados por tu gracia, perdonados por tu gracia, amados eternamente por ti, pero que estas mismas verdades las expresemos unos a otros mientras caminamos y llegamos a la eternidad. Padre, esto es lo que queremos pedirte en esta hora, en los méritos de Cristo, en tu gracia. Amén y amén.